Un oficial en su patrulla. Un criminal armado sin ningún tipo de escrúpulos. Disparos a quemarropa. Estas escenas de brutalidad son parte de la vida cotidiana de los policías estadounidenses. De esta forma son emboscados y acribillados mientras cumplen con su labor. En esta impactante entrega de Militarmente, te proponemos analizar 3 registros captados en situaciones como la que acabamos de ver. Los casos sucedieron en ciudades distantes unidas por un solo elemento: la violencia armada. No te olvides de colocarte tu chaleco antibalas y salgamos a las peligrosas calles del tío Sam. El primer archivo que analizaremos hoy nos llevará hasta Denver, ciudad capital del estado de Colorado. Los hechos ocurrieron el miércoles 7 de junio de 2023 en horas de la madrugada. Las imágenes que estamos viendo ahora fueron registradas por una cámara de seguridad ubicada en la entrada de un hotel y albergue para inmigrantes en el 2600 de la calle North Zuni, en el Boulevard Spear. En la vereda frontal, un agente de policía se encontraba montando guardia dentro de su patrulla. Si bien faltaban varias horas para que saliera el sol, todo indicaba que iba a hacer otra velada tranquila. Alrededor de las 4 de la mañana, un sujeto ingresó al establecimiento. No se volteó a mirar a la gente ni actuó de forma sospechosa. Sin embargo, al cabo de pocos segundos, ese mismo individuo salió del hotel portando una pistola en su mano, decidido a descargar todos los cartuchos sobre el incauto oficial. Si bien el material registrado por la cámara de seguridad no cuenta con audio, el destello que generan los cartuchos al salir disparados nos permite darnos una idea de la cantidad de proyectiles que fueron utilizados en esta balacera. El agresor fue directo al oficial y abrió fuego a quemarropa. Solo la ventana de la puerta del acompañante se interpuso entre el tirador y su objetivo, quien por suerte tenía puesta la protección reglamentaria. Cuando el uniformado salió del vehículo, el atacante dio la vuelta para continuar con su trabajo, pero para ese momento la presa ya había desenfundado su arma y la cacería se había transformado en un tiroteo mucho más parejo. Afortunadamente, el servidor público pudo resguardarse detrás del patrullero mientras respondía a las sorpresivas agresiones del cliente del hotel. No podemos verlo en el plano de la cámara de seguridad, pero los disparos fueron efectivos y dieron en la espalda del criminal. Una vez que el potencial homicida cayó al piso, el agente procedió a solicitar asistencia advirtiendo que había sido herido. Shots fired, I'm hit. Shots fired, I'm hit. Where you at? 1389, where you at? 2601 Zunai. I'm hit. Suspect, I think, is down. 2601 Zunai, shots fired. Officer down, push to channel 1. El oficial buscó cubrirse en la entrada del hotel, atento a cualquier movimiento extraño que pudiese indicar que el agresor aún estaba con vida para continuar el enfrentamiento. Dentro del albergue, algunos residentes insomnes se escondieron en el lobby, temiendo que la balacera se replicase en el interior del edificio. Mientras tanto, el policía se mantuvo en comunicación con el destacamento para proporcionar su ubicación y recibir atención médica de inmediato. De acuerdo con los reportes posteriores al hecho, en el chaleco antibalas del oficial se encontraron 3 agujeros provocados por 3 cartuchos que ingresaron a su cuerpo, pero sin demasiada penetración. Afortunadamente, esas heridas no decantaron en un cuadro de mayor gravedad, ya que no afectaron a zonas críticas. Aún así, el oficial tuvo que pasar por el hospital local para tranquilizarse luego del shock. Es comprensible. No todas las noches se es fusilado a quemarropa, y mucho menos se vive para contarlo. Repasemos una vez más los brutales acontecimientos de aquella noche de junio de 2023.
El sujeto ingresó al hotel y una vez dentro se dirigió a la recepción principal y preguntó por una habitación. Hasta ese momento nada llamó la atención ni del oficial ni de los huéspedes del lugar. El encargado le indicó el precio, a lo que el sujeto respondió que se excedía de su presupuesto. En pocos segundos salió por la misma puerta por la que ingresó, pero esta vez sacando algo de dentro de su ropa. Una pistola 9 milímetros lista para disparar. El modus operandi del atacante parece indicar una emboscada preparada para eliminar al oficial. El único objetivo era llenar de plomo el cuerpo del hombre que se encontraba al volante. Los movimientos del agresor fueron exactos para tomarlo por sorpresa en una zona tranquila, en la que la policía podía tardar varios minutos en enviar refuerzos. Para fortuna del uniformado que recibió los disparos, en las cercanías se encontraban patrullando 2 oficiales del Distrito 2 que de inmediato se aproximaron a la escena para brindar los primeros auxilios y asegurar el perímetro en caso de que ocurrieran más agresiones. En cuanto al delincuente, fallecido debido a los disparos efectuados por el oficial de policía, fue identificado como Nicholas Landrum, de 35 años, y junto a su cuerpo se encontraron 2 pistolas, una de ellas aún cargada. No se pudo establecer un motivo claro para el ataque, pero sí que fue efectuado con saña y con la intención de eliminar al servidor público. El próximo caso que analizaremos corresponde a una situación bastante diferente, al menos en forma superficial. En el siguiente archivo se entremezcla la violencia armada, los problemas mentales y una pareja muy conflictiva, pero comencemos por el principio. El 14 de abril de 2022 en Phoenix, Arizona, cerca del área de Cave Creek, 2 oficiales respondieron al llamado de una mujer que se encontraba en una estación de servicio. Phoenix 911, where's your emergency? It's at East Beardsley. I'm not there right now. I'm at the gas station, but Okay, and you're at the gas station? What happened? yeah, I just left the car. He's trying to kill himself. I don't know, but he's just Okay, he's we'll just get being some help. Okay. crazy. La denunciante estaba preocupada por su novio, un hombre de 35 años con tendencias s***as. El individuo se estaba golpeando la cabeza con un bate de béisbol, además de lastimar sus manos y piernas. También les informó que se acercó hasta la gasolinera para comunicarse con las autoridades, ya que temía que pudiese ocurrir un altercado violento si llamaba en presencia de su pareja. La oficina de policía de Arizona envió 2 agentes para asistir a la mujer y a su novio. En primer lugar, los agentes arribaron a la gasolinera y entrevistaron brevemente a la denunciante, pero al cabo de unos minutos arribó un invitado sorpresa listo para la violencia. Oh my God, that's him. Oh my God, that's him. Right here on this one? Yeah, in this Prius. Oh. Hey, Mama! He's right here. Come out of the car! Una oficial se aproximó al vehículo del sospechoso y sin mediar palabra, el conductor abrió fuego, desatando una salvaje balacera enfrente a la estación de servicio. Los clientes se arrojaron al suelo intentando protegerse de los impactos, mientras que el segundo agente devolvió las hostilidades cubriéndose con su patrullero. Afortunadamente, la puntería del agresor no fue efectiva. Sus tiros dieron contra la pared y la vidriera, pero no se reportaron civiles heridos. Para completar este rompecabezas de violencia, es necesario recurrir a la cámara corporal del otro uniformado presente en el lugar. Yes. Who's here?
En pocos segundos el agente vació su pistola reglamentaria, por lo que tuvo que colocar un segundo cargador en caso de que la balacera continuase. Debido a que el tirador huyó, el policía se acercó a su compañera para brindarle primeros auxilios, ya que había recibido un impacto de bala en la pierna. En cuanto al agresor, luego de una breve huida abandonó el vehículo y su armamento a pocas calles de la gasolinera. Pero no pensaba rendirse. El delincuente tenía un as bajo la manga. Minutos antes del enfrentamiento había contactado a un amigo para que lo recogiera en las inmediaciones de la estación de servicio. Esto es un dato fundamental, ya que nos permite dilucidar la premeditación en el ataque y la clara intención de acabar con la vida de los servidores públicos e incluso de su pareja. El criminal logró escapar de las manos de la ley durante 3 días, pero una llamada anónima brindó los datos necesarios para atraparlo en una vivienda de la comunidad de Scottsdale, entre las calles Osborne y número 66. Para capturarlo se puso en funcionamiento un operativo de emergencia con varios patrulleros y una docena de elementos con preparación táctica. Primero rodearon la vivienda para luego negociar con el criminal mediante un altavoz. Esa comunicación duró varias horas y no parecía dar resultados. Es por eso que los oficiales recurrieron a métodos más agresivos pero no letales como el gas lacrimógeno, el cual forzó al individuo a evacuar su escondite. El tirador fue trasladado al hospital para recibir atención médica y allí se descubrió que durante el tiroteo en la estación de servicio recibió una herida en su brazo, la cual aún no se había curado. De no caer en manos de la policía, el sujeto podría haber muerto por una infección. Una vez que fue dado de alta, se lo trasladó a la cárcel del condado bajo los cargos de intento de homicidio y uso de armamento en espacios públicos. Lo acompañaron 2 de sus cómplices, identificados como Caroline Coster y Michael Hankins, quienes ayudaron al criminal a ocultarse durante los días que se mantuvo prófugo. Los 2 casos que reconstruimos hasta el momento son una prueba cabal del tipo de peligros que enfrentan los agentes de policía a diario. Cualquier operativo puede convertirse en un tiroteo, no importa el lugar ni la hora. Sin embargo, como en las mejores películas de acción, dejamos lo más increíble para el final. El tercer hecho que analizaremos tiene como elemento central un hacha, para que puedas imaginar el nivel de salvajismo que se manejó en las calles de Naperville, Illinois, en junio de 2022. Comencemos con la cámara ubicada en el tablero de un automóvil policial. Alright, you can take a picture and send it to me. Where are you, dude? Who are you? Detengamos la imagen justo antes de que se desate una balacera. Todo ocurrió tan rápido que es necesario identificar a los involucrados. En la tarde del 3 de junio de 2023, el oficial Frank Tonkovich detuvo a un automóvil Honda negro por una infracción de tránsito. Es el agente que acabas de ver en el archivo audiovisual. El material también nos permite dilucidar que los hechos acontecieron en una zona residencial repleta de casas, comercios e incluso escuelas. Tonkovich tuvo una larga conversación con el conductor del vehículo negro, pero de repente un segundo automóvil se detuvo a su lado de forma inesperada. Lo que sucedió a continuación te dejará sin palabras, y más aún si lo vemos desde la cámara corporal del oficial de policía. Who are you? Base, I just been attacked. I just shots fired. Shots fired. Don't move. Don't move. Shots fired. Shots fired. Don't move. Don't move. Don't move. Don't fire. Oh my God. Holy shit. Stay in your car, man. Don't move. El conductor del segundo automóvil descendió enajenado, portando un hacha de mano, decidido a desfigurar al oficial.
Afortunadamente, Tonkovic actuó de inmediato y descargó su pistola 9 milímetros sobre el atacante, dejándolo abatido en medio de la calle. Arriba del Honda negro, el automovilista que había sido detenido por una infracción miraba la escena atónito. De buenas a primeras, una simple discusión se transformó en un combate a muerte. El vikingo urbano sufrió heridas muy serias. Se retorció en el suelo de dolor, por lo que el uniformado tuvo que reportar la situación de inmediato. Por un lado solicitó ayuda médica, pero siempre verificando que el agresor no se moviera de forma sospechosa. No sería la primera vez que un criminal presuntamente abatido se pone de pie para un segundo round. En el suelo quedó tirada el hacha empleada durante el ataque. No era una herramienta de gran tamaño, pero era más que suficiente para desfigurar el rostro de una persona incauta. Al cabo de unos minutos arribaron a la escena un grupo de oficiales que se encontraban en las inmediaciones. Came out with me, fucking. He stopped there and came out the hatchet, dude. Oh my God. Oh my God. Roll over onto your stomach. Roll over onto your stomach now. Los oficiales trataron de darle órdenes al hombre herido para que se volteara. De esa manera podrían colocarle las esposas y proceder con el arresto. Sus palabras fueron inútiles. El atacante se aferraba a la vida con sus últimas fuerzas. Los balazos habían dado en partes críticas y la pérdida de sangre era demasiado importante. Cuando los uniformados consideraron que la situación estaba completamente controlada, lo pusieron de pie y lo movieron de la escena para no complicar aún más su salud. Durante este proceso, el atacante fue identificado como Edward Samaán, de tan solo 28 años, sin historial criminal ni registro de problemas mentales. Más adelante hablaremos en detalle sobre el misterio detrás de sus acciones. Los impactos de bala fueron recibidos a quemarropa, a una distancia tan corta como letal. Samaán fue trasladado de emergencia al hospital, pero no había nada que los médicos pudieran hacer para salvar su vida. El hombre arribó muerto al nosocomio. El nivel de brutalidad que se registró en aquella jornada sorprendió a toda la comunidad de Illinois. Como es costumbre cuando ocurre un tiroteo que involucra a un oficial de policía, se llevó a cabo una investigación forense para dictaminar si su respuesta fue correcta. Claro, el material audiovisual era prueba suficiente para dictaminar que el agresor presentaba un riesgo mortal para la vida del oficial. No es frecuente ver intentos de homicidio perpetrados con un hacha. Es por eso que el uso de fuerza letal fue inevitable. No había tiempo para emplear la pistola Taser o para reducir a Samaán con la fuerza física. Era necesario abatir de forma rápida y contundente. En palabras de la oficina del sheriff, las acciones de Tonkovic no solo fueron razonables, sino que fueron totalmente necesarias para prevenir daño físico o incluso la muerte de él o del conductor que había sido detenido. Sumado a las imágenes captadas por la cámara corporal en el momento exacto del ataque, otro archivo de gran importancia fue la declaración que hizo el oficial a uno de sus compañeros. Tonkovic se mostraba choqueado. Su voz denotaba una mezcla de miedo, adrenalina y sorpresa. Evidentemente aún no había logrado procesar la secuencia increíble que acababa de experimentar. You good? Yeah, dude. Oh my God, dude. Take a breath. He pulled up beside me and he came out with a hatchet, man. This car? Yeah. Right here. Okay. Holy shit. Want to get somebody up there? Oh my God. Are you good? Yeah, I'm good, dude. I backed up, dude. Más allá del susto, el uniformado no sufrió heridas físicas. La única incógnita que quedó sin responder son los motivos de Edward Samaán para llevar a cabo semejante ataque. Las autoridades y medios de comunicación se contactaron con el hermano del agresor para verificar si podían encontrar algún tipo de pista o explicación, pero la familia estaba tan desconcertada como los investigadores. Más allá del profundo dolor por perder a un ser querido, pidieron disculpas en nombre de Edward y lamentaron la terrorífica experiencia que vivieron Tonkovic y el otro conductor presente en el lugar. A lo largo de esta entrega conocimos 3 casos de ataques sorpresivos a uniformados estadounidenses,
y en ellos los criminales fueron quienes se llevaron la peor parte. Si bien cada situación tuvo sus propias complejidades y matices, esta trilogía de terror nos permite pintar un cuadro completo sobre los peligros que azotan las calles estadounidenses. La criminalidad no solo se expresa en pandillas armadas o delincuentes de carrera, también existen situaciones límites que resultan impredecibles. Tanto así que en algunos escenarios no es posible siquiera dilucidar los motivos que empujan a los agresores a atentar contra la vida de los servidores públicos. Al momento de hacer cumplir la ley, los oficiales de policía saben muy bien que uno de los desenlaces posibles es una persecución extrema que pondrá en peligro a los criminales, a los civiles e incluso a ellos mismos. Es por eso que en esta entrega de Militarmente te proponemos un viaje adrenalínico a las entrañas de la delincuencia norteamericana para analizar los videos más impresionantes filmados en esos momentos de tensión extrema. Desde balaceras a los pies de un impresionante cañón, a hombres colgados de vehículos en movimiento atravesando plena autopista. Aunque pueda parecerlo, no estamos describiendo las escenas de una película de acción, sino algunos de los brutales acontecimientos que veremos en este video. Comencemos. El primer caso nos lleva a la ciudad del vicio y las apuestas. Nos referimos a Las Vegas, el gigantesco conglomerado de casinos ubicado en medio del desierto de Nevada. Si bien se dice que todo lo que ocurre allí se queda allí, hay ciertos encuentros tan violentos que terminan convirtiéndose en noticia nacional. Eso fue precisamente lo que ocurrió en la parte más alejada y salvaje de esa comunidad. El 11 de noviembre de 2021, la patrulla de carretera de la región recibió un llamado increíble a las 6 de la mañana, cuando el sol todavía no terminaba de colocarse en el cielo. Una mujer denunciaba que su hijo de 29 años, luego identificado como Eric Legreed, había tomado un arma y amenazaba con quitarse la vida mientras aceleraba en su vehículo Toyota Tacoma, con la intención no solo de causar su propia muerte, sino también un desastre automovilístico en la carretera principal de Nevada. Los uniformados no tardaron en obtener una pista sobre el paradero del conductor. Pocos minutos después del llamado, recibieron una alerta de que el vehículo había sido visto en las inmediaciones del área de conservación Red Rock. Ante esto, oficiales fueron enviados a la zona para detener a Legreed antes de que causara un desastre. A continuación veremos material registrado por sus cámaras corporales desde el momento en que entraron en contacto con la amenaza. Get your hands up! Get your hands up now! Don't do it! If you can start to him up there, I believe in a and driving all over the place. Stop, I'll shoot! Stop or I'll shoot! El primer agente se aproximó hasta la camioneta Toyota portando un arma no mortal pero capaz de lanzar una bola explosiva de gas pimienta que podría dejar incapacitado al agresor. Cuando saben que están lidiando con una persona que padece de una condición psicológica, la policía suele utilizar métodos menos agresivos que el balazo de una pistola 9 milímetros. Sin embargo, pese a la negociación del uniformado, Eric no hizo caso a las órdenes y optó por arrollar el patrullero, destrozando la puerta y el espejo retrovisor del vehículo. Desde esta cámara colocada en el tablero de otro automóvil policial presente en el lugar, podemos ver en detalle el momento en que el hombre ingresa en su carro para luego escapar chocando por completo al primer efectivo. También es posible ver a otro uniformado que participa de la detención.
En sus manos parece llevar un arma de fuego, puntualmente una plataforma tipo AR-15, tal vez en caso de que el método no letal deje de ser suficiente para detener al agresor. Finalmente, Legreed escapa de este primer encontronazo con la ley. Veamos ese momento desde la perspectiva del oficial que portaba el rifle convencional. Put your hands up now! Put your hands up now! Get out of the car! Get out of the car! Get out of the car now! El efectivo adopta una posición estratégica, cubriendo su cuerpo con la puerta mientras mantiene al sospechoso en la mira de su AR-15. De esta manera se reduce exponencialmente el riesgo a recibir un disparo en el cuerpo, ya que el patrullero sirve de escudo. Es una de las tácticas más frecuentes que podemos ver al analizar este tipo de detenciones, cuando los uniformados saben que el sospechoso tiene un arma de fuego. Desafortunadamente, esa protección no sirve de mucho cuando el agresor trata de embestirte con una camioneta. Los oficiales no pueden dejar que Legreed escape. Es un sujeto armado y peligroso que puede poner en riesgo a toda la comunidad si llega hasta la autopista. Es por eso que uno de los efectivos acelera con su patrullero hasta embestir el Toyota del delincuente, lo que provoca que se active el sistema de bolsas de aire, dejando atrapado a Legreed. No es la estrategia más sutil, pero resulta altamente efectiva. El contexto natural con esas enormes montañas y la aridez del desierto de Nevada le dan un aspecto épico al combate, el cual pareciera finalizar cuando se aproxima el resto del equipo hasta el lugar del impacto para por fin apresar al hombre y poner un alto al caos, pero no va a ser tan sencillo como ellos esperan. You hear something? Okay. He's trying to start it! Watch out! Watch out! Oh shit, he's taking off! Watch out! Watch out! Stop the car! Nuevamente, Eric Legreed intenta huir a bordo de su camioneta, pero ya se encuentra aturdido y el vehículo está demasiado dañado como para hacer la maniobra apropiada para lograrlo. Aún así, el joven está totalmente fuera de sus cabales y decide emprender nuevamente su escapada. Por tercera vez se estrella contra un patrullero. Esta vez los oficiales no son tan comprensivos. Abren fuego en simultáneo para abatir al agresor antes de que pueda herir de gravedad a algunos de los efectivos presentes. Veamos el momento de ese escape infructuoso desde la perspectiva de un uniformado que estaba justo enfrente de la camioneta Toyota, segundos antes de que fuera puesta en marcha por última vez. Airbag deploy, no visual. Let me get right here. You hear something? He's trying to start it! What's that? 4451, please switching 5 to the 1. Watch out! Drop the car! Drop the car! Drop the car! 5544, shots fired. Get out of the car! Get out! Get out! El tiroteo es breve pero intenso. El conductor recibe varios balazos en su cuerpo que le impiden continuar manejando la camioneta. El problema es que en su terquedad se niega a apagar el vehículo para entregarse, por lo que los efectivos no pueden bajar la guardia. El sospechoso demostró ser obstinado y no tener miedo a destruir su vehículo para huir. Después de algunos minutos, los oficiales consideran que la amenaza está prácticamente controlada, pero aún así deben proceder con cuidado para evitar sorpresas indeseables. Si quieren brindarle asistencia médica rápida al joven herido, deben aproximarse cuanto antes. A continuación veremos un video registrado en el momento en que uno de los efectivos trata de calmar a Eric Legreed para esposarlo y poder trasladarlo al hospital más cercano. Just keep your hands where you can see him. Just keep them just like that. Just like that. Shot me in the Okay, leg. slow down. Slow down, bro. We're gonna get you, okay? I'm here to get you. I'm here to get you. Get out.
LeGrid recibió varios impactos en el cuerpo, en particular 2 dolorosos balazos en su pierna izquierda, pero logró recuperarse por completo para luego enfrentarse a los cargos correspondientes por todo el daño que causó. Ahora en su historial figura portación ilícita de un arma de fuego, resistencia a la autoridad y ataque a un representante de la ley. Afortunadamente, ningún agente resultó herido pese a la brutalidad del combate y los múltiples choques realizados con la camioneta Toyota. Durante su audiencia frente al juez de distrito Ronald Israel, LeGrid pidió disculpas a los involucrados. Además, dio detalles sobre su estado psicológico en ese momento. Fue una situación poco común, una crisis de salud mental, y he tomado las medidas para que no vuelva a ocurrir. El abogado defensor William Brown dijo que el hombre era un buen candidato para la libertad condicional porque no tenía antecedentes penales. En cambio, sí poseía un historial de trabajo consistente y un título universitario. Finalmente, le fue concedido el beneficio, luego del pago no menor de $100,000 de fianza. Para el siguiente caso tenemos que viajar desde el desierto de Nevada y esos impresionantes cañones del complejo Red Rock hasta la comunidad de Lathrop en el estado de California. Allí, el 27 de enero de 2024, oficiales de policía respondieron a una denuncia por violencia doméstica, sin saber que el caso culminaría en un brutal enfrentamiento que pondría en peligro a todo el equipo. Las imágenes que estamos viendo en pantalla son una combinación de la bodycam del oficial Novello y del dispositivo de grabación que llevan todos los patrulleros norteamericanos. En ese momento, el sospechoso del incidente de violencia doméstica, un hombre de 40 años llamado Juan Valdés, intenta escapar en su vehículo. Es así que comienza una persecución a toda velocidad por las calles de un tranquilo vecindario que por algunos minutos se transforma en el set de una película de acción. El automóvil gris de Valdés acelera al máximo con dirección al sur de la ciudad. Los oficiales no pueden bajar la velocidad, ya que conseguirían dejar escapar a un hombre peligroso. El agresor no solo es responsable por la denuncia de violencia doméstica, su prontuario está repleto de crímenes aún no resueltos como robos y ataques. La persecución continúa hasta que los participantes salen del vecindario e ingresan en la autopista. Pero antes de que el objetivo pueda alejarse en el carril de alta velocidad, los patrulleros lo encierran. Aplicando todo su entrenamiento, los efectivos llevan a cabo una maniobra peligrosa, pero que podría poner punto final a la situación. Allí, bajo un puente de autopista, se dan las primeras colisiones violentas de este caso tan particular. Con sorpresiva agilidad, Juan Valdés logra eludir a los policías, redireccionando su escape a toda velocidad. La pirueta realizada por el criminal no solo fue peligrosa, sino que le permite sacar gran distancia de sus perseguidores, quienes ahora deben ganar terreno en la autopista, poniendo en riesgo a otros vehículos civiles. Sin embargo, hay un nuevo giro dramático en esta persecución. Los impactos recibidos hacen efecto en la estructura del automóvil de Valdés, el cual se empieza a despedazar en medio de la autopista, regando el pavimento con piezas de su carrocería. La imagen es increíble. A toda velocidad, el carro del agresor se deshace hasta quedar inutilizable. Aún así, decidido a no ir a prisión, el criminal desciende y trata de robar el vehículo de otra persona con resultados para nada positivos. Imagina ir conduciendo por la autopista cuando de repente ves a un criminal colgando de la puerta de un automóvil en movimiento. El cuerpo de Valdés se balancea como si se tratara de una película de acción, pero no hay dobles de riesgo en esta escena. El atacante se aferra para no caer sobre el pavimento, pero está a punto de salir volando por la aceleración de la máquina.
Es una imagen inolvidable para muchos de los presentes en aquella jornada de enero de 2024. El plan de Juan Valdés volvió a fallar, pero no pensaba rendirse sin presentar pelea. Las filmaciones que veremos a continuación son impactantes y sangrientas, ya que se trata de disparos a quemarropa. No son imágenes aptas para estómagos sensibles. Shot, dude! Hey! You're gonna get shot! Get on the ground! Get on the ground! Shots fired, shots fired. Don't move! Don't move! Bro, why'd you shoot that? Move forward! Behind your back. El oficial dio una sola advertencia y luego jaló del gatillo para por fin contener al criminal que fue perseguido por toda la ciudad. En total, desde el primer contacto en su vivienda hasta su captura, pasaron 20 minutos plagados de angustia y riesgo para los peatones. Juan Valdés cayó al suelo gritando de dolor. Recibió al menos 2 impactos en su cuerpo, pero estaba claro que de no recurrir a esos métodos extremos, los uniformados nunca hubieran podido detener al agresor culpable de los delitos de robo agravado y violencia doméstica. Una vez que le colocaron las esposas, los oficiales le brindaron los primeros auxilios y trataron de detener el sangrado para que pudiera ser trasladado a un hospital cercano. Si bien Valdés era un individuo peligroso y que había violentado a su familia, no es deber de los efectivos impartir juicios, sino detener y poner al objetivo a disposición de la justicia. Afortunadamente, Juan Valdés logró recuperarse por completo para luego ser ingresado en la cárcel de San Joaquín, donde cumple una larga condena, tanto por lo ocurrido en enero de 2024 como en delitos previos. Ahora sí, pasemos al último caso de esta entrega, y para ello tenemos que viajar hasta la comunidad de Gyprock, ubicada en Nuevo México, particularmente al día 11 de julio de 2021. Este encuentro violento comienza con una llamada telefónica al 911 en la cual se denuncia la presencia de un hombre intoxicado y altamente violento que casi atropella a una familia en una estación de servicio. De acuerdo con la denunciante, el sujeto portaba un arma de fuego y se lo veía fuera de sus cabales. Los oficiales entran en acción de inmediato ante la posibilidad de que el agresor ataque a personas inocentes. Debido a la urgencia, utilizan una táctica que rara vez queda registrada en cámara. En este caso, arrojan una cadena con metales punzantes que destruyen por completo las ruedas del vehículo del sospechoso. El resultado es impresionante. El conductor pierde el control del automóvil en un momento, lo que le da una clara ventaja a un oficial que se aproxima hasta el objetivo para intentar apresarlo. Driver, get out of the vehicle! Driver, get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Driver, get out of the vehicle! Con las ruedas destrozadas, el vehículo vuelve a arrancar, pero en ese estado es cuestión de tiempo hasta que se detenga por completo. Finalmente, después de varios metros haciendo zigzag y del desprendimiento total de las ruedas al acelerar, el carro se detiene en el medio de la ruta, de costado al tráfico. Desde el interior sale John Thomas, un hombre de 36 años con varios cargos por hurto, ataque armado y desobediencia ante la ley. Al descender del automóvil, su actitud no es para nada cooperativa, sino más bien todo lo contrario. Desafía a los agentes y vuelve a ingresar al carro. De inmediato, un grupo de efectivos armados lo rodean para que sucumba ante la autoridad. Sin embargo, Thomas sabe que la condena será severa, por lo que no tiene intenciones de ir a la cárcel. Show your hands! Show your hands! No. Hey, show your hands! El automóvil celeste vuelve a arrancar, pero no está en condiciones de avanzar muchos metros. Incluso las máquinas tienen un límite. En simultáneo, los efectivos abren fuego tratando de abatir a Thomas para evitar que continúe su viaje destructivo.
Ellos se encuentran a pocos metros del objetivo, por lo que la mayoría de los cartuchos dan en el lugar correcto, a una distancia fatal para cualquier persona. La balacera dura pocos segundos, envueltos en el sonido de una docena de proyectiles incrustándose en el blanco que resulta atronador, pero la descripción no es suficiente para tener parámetro de lo que pasa allí. La mejor forma de comprender el nivel de violencia es ponernos en los zapatos de uno de los agentes que se apersonaron hasta el lugar de los hechos. Veamos la cámara corporal y las impresionantes imágenes que registraron. Go! Hey, show your hands! One, 206, shots fired, shots fired. I saw he had a gun. Hey, hey! Move up, move up! Ese fue el último de los múltiples intentos de escapatoria de Sean Thomas. Los choques y los balazos en su cuerpo le impidieron continuar. La sangre se derramaba a raudales, debilitando sus músculos y nublando su visión. Los oficiales se aproximaron para comprobar que la amenaza estaba contenida y que el hombre se encontraba totalmente fuera de combate, pero tenían que actuar con sigilo, ya que habían caído en la misma trampa en varias ocasiones y no podían darse el lujo de fallar una vez más. Las imágenes que estás viendo en pantalla fueron censuradas debido a su naturaleza gráfica. El criminal estaba bañado en sangre y severamente golpeado como resultado de su impresionante y peligrosa escapada, la cual derivó en una persecución que puso al filo de la muerte a todo el personal policial. A diferencia de los dos primeros ataques que analizamos hoy, el criminal no pudo sobrevivir a las heridas. Pese a ser trasladado a un hospital cercano, ya se encontraba sin pulso en el lugar de los hechos y nada pudo hacerse para resucitarlo. Ese pastizal al costado de la autopista se transformó en su lugar de descanso final. Como es debido en los casos que terminan en la muerte de alguno de los involucrados, la oficina de policía llevó a cabo investigaciones exhaustivas para determinar si los efectivos actuaron dentro de los límites apropiados de la justicia. El principal cuestionamiento surgió al comprobar que al momento de los disparos, el delincuente no portaba armas de fuego. Finalmente, la fiscalía reivindicó las acciones de los agentes, acreditando que Sean Thomas fue el principal responsable de su trágico desenlace. Como te adelantamos en la introducción de esta entrega, las persecuciones son una posibilidad concreta y muy peligrosa al realizar un operativo policial. Los uniformados lo saben bien y deben estar preparados para entrar en acción y poder eliminar la amenaza antes de que se transforme en un problema mayor. En ciertos contextos, los efectivos deben utilizar sus patrulleros como armas de cacería para detener a su presa, pero eso implica un riesgo altísimo. Los casos que analizamos en esta entrega muestran la variedad de aristas y resultados que puede tener una detención, desde embestidas directas hasta balaceras a quemarropa. Velocidad, disparos, sangre y gritos son parte del trabajo de los oficiales estadounidenses que ponen en riesgo su propia vida a diario. El material que acabamos de ver es terrorífico, pero forma parte de la labor de los agentes de la ley. Los oficiales de policía caminan al filo de la muerte. Cada jornada puede ser la última, ya que es imposible saber cuándo un simple operativo de rutina se convertirá en una brutal balacera con un agresor armado. Para peor, Estados Unidos ofrece un sinfín de plataformas que van desde fusiles de asalto a pistolas modificadas con una cadencia de fuego espectacular. En ese contexto de creciente criminalidad,
el fallecimiento de uniformados parece casi inevitable. En esta nueva entrega de Militarmente, te proponemos adentrarnos en dos casos brutales acontecidos en Wisconsin y Houston. Pueden parecer lugares alejados y sin nada en común, pero en las dos escenas que te mostraremos se derramó sangre policial. Así son abatidos los agentes de la ley en la tierra del tío Sam. Imagina estar a bordo de tu patrullero cuando recibes una llamada como la que acabas de escuchar, en la que un compañero grita por ayuda mientras es baleado por un agresor armado con un rifle. Te encuentras lejos, debes acelerar para llegar al lugar antes de que sea demasiado tarde y un amigo y colega sea ejecutado por un criminal. Son momentos desesperados donde la adrenalina y la furia corren de igual manera por tu cabeza. Eso ocurrió en abril de 2023 en el condado de Barron, ubicado en el estado de Wisconsin. Ese tranquilo lugar se tiñó de sangre en uno de los enfrentamientos más violentos jamás registrados en la zona. Desgraciadamente, el elemento fundamental para componer esta tragedia ya había sido advertido hacía tiempo. Glenn Perry, un hombre de 50 años con graves problemas mentales, una enorme colección de armamento y un odio encarnizado por los uniformados. Una combinación mortal. Desde principios de 2023, Perry tenía una orden de arresto por falta de pagos en la manutención de sus hijos, a quienes rara vez visitaba. En simultáneo, el 7 de abril de ese año, el día anterior a la tragedia, el padre de este hombre se comunicó con la policía para advertir que Perry estaba en un pésimo estado de salud mental y que siempre llevaba consigo un arma de fuego. Por estos problemas es que la familia había intentado establecer un plan para internarlo y que recibiera la ayuda necesaria, pero el hombre era elusivo y solía desaparecer. La posesión de armas no es un detalle menor en este caso, ya que el protagonista tenía un historial clínico alarmante y un divorcio problemático. Aún así pudo adquirir rifles AR-15 y pistolas 9 milímetros, entrenando a diario en el patio de su casa, como preparándose para un día especial. Esa jornada llegó el 8 de abril de 2023. La oficial Emily Breidenbach divisó el auto en el que se movilizaba Glenn Perry. Ella sabía que el hombre era requerido por la justicia por no atender a sus responsabilidades parentales. También estaba al tanto que el sujeto en cuestión estaba armado y era inestable mentalmente, por lo que solicitó apoyo al oficial Hunter Shield, quien se encontraba patrullando la zona en aquella jornada. La idea era hacer una detención en conjunto para evitar riesgos innecesarios. Desde esta cámara de seguridad podemos ver un plano amplio y abarcativo de lo que ocurrió en primera instancia. También nos permite contextualizar el evento. Todo aconteció en un tramo poco concurrido de una de las tantas autopistas de Wisconsin. Aún así, en el video se ven varios automóviles que cruzan junto a los protagonistas. Cuando Breidenbach activó sus luces policiales, Perry se aparcó a un lado de la autopista y apagó su automóvil. Parecía que el sospechoso iba a colaborar. Al cabo de unos segundos se sumó el oficial Shield, quien estaciona su patrullero unos cuantos metros por detrás. Todo indicaba que era una detención de rutina. En realidad, era la calma antes de la tormenta. He's got a rifle. He's got a rifle. Shots fired! Shots fired! Officer down! Officer down! Officer down! Lo que acabas de ver es la cámara corporal del oficial Hunter Shield, que llegó segundos después de que su compañera Emily Breidenbach descendiera del vehículo.
Glenn Perry hizo lo propio, pero sosteniendo un rifle AR-15 con el que abrió fuego sobre los uniformados. En primer lugar, abatió a la mujer policía que se encontraba a pocos metros del agresor. El material de su cámara corporal no fue liberado, ya que su muerte fue particularmente brutal. Aún así, la situación quedó registrada por Gill, quien advirtió el arma en manos de Perry y realizó un llamado de emergencia para solicitar apoyo. Son las palabras desesperadas que escuchamos al inicio de este segmento. Varios compañeros oyeron las últimas palabras del joven Gill a medida que era alcanzado por los proyectiles del rifle de asalto. El oficial de apenas 23 años trató de responder a las agresiones, pero del otro lado se encontraba un tirador experto que había entrenado durante años para este momento. Literalmente su sueño era cazar y eliminar policías, y luego de varios meses de conflictos mentales, dejó que sus deseos más oscuros se apoderaran de él. El resultado fue una auténtica masacre. Los 2 policías que intentaron detenerlo fallecieron casi de inmediato, pero aún falta una imagen terrorífica que nos entrega la bodycam de Gill. Este es el momento en que Perry se acerca al cuerpo del oficial herido por múltiples impactos. No tiene compasión, lo remata a quemarropa, en el suelo, como a un animal salvaje que se acaba de capturar. Si bien el registro no tiene audio, es impactante y doloroso. Uno de los oficiales logró herir a Perry en una de las arterias de su pierna. Es por eso que el agresor se desangró lentamente. Si bien logró regresar a su vehículo, se desplomó al suelo antes de que llegaran los refuerzos solicitados por radio. Cuando arribó el resto de la policía, el atacante aún estaba con vida, pero ya no estaba en condiciones de disparar ni su rifle AR-15 ni la pistola 9 milímetros que tenía dentro de su automóvil. Las imágenes que veremos a continuación fueron registradas por 2 de los uniformados que acudieron al lugar de los hechos en el momento en que el moribundo Perry era detenido. Jess. Is he down? 331, I'm at 8 no. He's down? Okay. Okay. Yeah. Come on, we got it. Si prestas atención, es posible ver el cuerpo desplomado de Perry junto a su vehículo. Los oficiales tomaron precauciones para cerciorarse que el hombre estaba fuera de combate y no era necesario emprender una nueva balacera que pudiera poner en peligro a transeúntes y civiles. Una vez que estuvieron seguros de controlar la situación, se acercaron hacia la escena del crimen. Los oficiales esposaron a Perry, quien yacía prácticamente inconsciente pero aún con vida. Al cabo de unos minutos, el hombre falleció, al igual que los 2 uniformados a quienes atacó a sangre fría. Toda la información que te compartimos sobre el agresor fue revelada con el correr de los días y esto indignó a la comunidad de Wisconsin. Un sujeto con graves problemas mentales y un historial de violencia intrafamiliar logró acceder a armas de alto poder. No solo eso, sino que su propio entorno denunció su comportamiento errático y aún así nadie les brindó asistencia para evitar la tragedia. Para muchos la muerte de los agentes fue lamentable pero también heroica, ya que fueron ellos quienes hirieron fatalmente al agresor. De no haber sido detenido, de seguro Perry hubiera abierto fuego contra el resto de los policías que arribaron al lugar. Hoy en día estaríamos hablando de una masacre histórica. Para el siguiente caso que analizaremos en este video, tenemos que atravesar los casi 2.000 kilómetros que separan Wisconsin de Houston, Texas. De norte a sur, desde el frío del condado Barron al calor del condado Harris. El elemento que se mantiene es la violencia armada y el peligro mortal al que fueron expuestos los agentes. El 20 de septiembre de 2021,
Oficiales del Departamento de Policía de Houston fueron llamados a efectuar un arresto de alto perfil relacionado al narcotráfico local. El operativo se realizó en un complejo de departamentos y casas que se encuentra cerca del aeropuerto intercontinental George Bush. Los uniformados fueron hasta allí para detener a un sospechoso con un enorme historial criminal. Su nombre era Dion Ledet y tenía 30 años. No era la primera vez que lo visitaban, pero en esta ocasión la justicia iba a ser mucho más dura con el malviviente debido a su reincidencia. Recurramos a la cámara corporal de uno de los agentes que formó parte del operativo en aquella fatídica jornada de 2021. Houston police, come to the door. Something just hit the door. El oficial identificado como Johnson golpeó la puerta de la vivienda. Según datos recabados por la oficina de policía, en esa casa se escondía Dion Ledet, buscado por participar en una venta importante de cocaína y metanfetamina en la región. La cámara nos permite ver que aún era de día y que acudieron varios oficiales para el operativo. Esto último se debió a que el sospechoso en cuestión era un criminal de carrera que de seguro contaba con armamento, por lo que los agentes tuvieron que actuar con extrema cautela para evitar cualquier tipo de problema. Desafortunadamente, toda esa preparación fue en vano. Luego de varios golpes e insistentes llamados, los uniformados fueron atendidos por una mujer de actitud sospechosa. Los agentes notaron la tensión de inmediato. Good morning. Hey, we have a warrant for... Ma'am. Where's Dion? Is he awake? Dion, step out here. El peligro fue en aumento. Los oficiales invitaron a la mujer a retirarse para que no estuviera en la línea de fuego en caso de que las cosas se salieran de control. No había señales de Dion, por eso preguntaron si el criminal se encontraba durmiendo o había escapado. En esta clase de operativos el silencio es una mala señal. Significa que el objetivo logró huir o que se está preparando para emprender una agresión sorpresiva. Dion, you need to step out as Houston police. Is he behind the door? Dion! She looked back there towards the back, so. Dion! Los policías también se percataron que la mujer miró hacia un lado antes de retirarse, posiblemente revelando el escondite del hombre al que vinieron a aprehender. Finalmente escucharon la presencia de Dion. El criminal no había huido, estaba escondido en la vivienda. Y tal como lo anticiparon desde el departamento de policía, el sujeto estaba armado, pero no con una pistola convencional. En las manos del narcotraficante había una pistola modificada, capaz de disparar con la cadencia de fuego de un subfusil o una ametralladora. Dion, it's Houston police. Let's do this thing. Bill! De repente el vecindario texano se transformó en una zona de guerra con el sonido de fuego semiautomático. Los policías se replegaron ante la sorpresa. Ni en sus peores pesadillas estos hombres esperaban enfrentarse a un criminal con ese nivel de poder ofensivo. El oficial que portaba la cámara corporal que capturó estas imágenes logró ponerse al resguardo detrás de una de las paredes de las casas.
Desde allí abrió fuego con su pistola 9 milímetros, esperando poder abatir a Ledet. El intercambio de disparos continuó por algunos minutos que parecieron horas, hasta que los hombres de la ley lograron eliminar al agresor, no sin recibir serias heridas. He's down, but I can't see him. Dion Ledet yacía muerto frente a la puerta de la casa en la cual se ocultaba. El criminal no se entregó sin presentar batalla. Desgraciadamente, gracias al poder de fuego con el que contaba, pudo acabar con la vida de uno de los agentes que se presentaron para el operativo. El fallecido fue identificado como William Bill Jeffrey, quien murió prácticamente de inmediato, ya que recibió una serie de impactos a quemarropa. Por otra parte, el sargento Michael Benz sufrió varias heridas, pero logró escapar gateando de la zona de fuego mientras sus compañeros respondían las agresiones de Ledet. El resultado final parecía un campo de batalla. La acera estaba manchada con sangre y decenas de casquillos disparados. Todo comenzó como una simple visita a un traficante de poca monta y terminó con una balacera mortal. La polémica posterior al tiroteo giró en torno a la liberación de Dion Ledet y su increíble historial criminal, el cual se remontaba hasta su adolescencia. Los cargos solían repetirse: robo y venta de droga. Una y otra vez fue atrapado, cada vez en situaciones más violentas, involucrando armas de fuego y cantidades importantes de narcóticos. Entre 2008 y 2021, Ledet fue arrestado un total de 18 veces, con crímenes como hurto, ingreso ilegal a un hogar y, el más reciente de todos, posesión de drogas en noviembre de 2020. En los documentos judiciales quedó registrado que la Fiscalía trató de mantener a Ledet tras las rejas, ya que no era la primera vez que caía preso por el mismo crimen. Desgraciadamente, el juez de turno le permitió volver a las calles a cambio de una fianza de entre $10,000 y $20,000. La Fiscalía intentó detener el proceso de liberación argumentando que era un elemento muy peligroso para la sociedad, pero sus pedidos no fueron escuchados. A la luz de lo ocurrido, sus opiniones estaban más que fundamentadas. Todo indica que la masacre acontecida en Houston podría haber sido evitada por la justicia. Escuchemos el reporte periodístico realizado en el lugar de los hechos a las pocas horas del tiroteo. And Lauren, HPD says Dion Ledet, the suspect in all of this, had 2 guns on him, an AKA as well as a pistol. Investigators say he's souped up with an automatic switch, transforming that weapon into an automatic weapon. And federal investigators today said that's a big problem, a growing one, right here in Houston. Como te indicamos previamente, el elemento clave en esta balacera fue el armamento especial que portaba el agresor. El tirador tenía una pistola modificada con un switch que la transformaba en una plataforma semiautomática, con una cadencia de fuego muy superior a la permitida en piezas de uso civil. Básicamente convierte un arma regular en una ametralladora, algo completamente ilegal en Estados Unidos. De hecho, la posesión o transferencia de esos dispositivos de conversión pueden tener una pena de hasta 10 años de cárcel, por lo que es un crimen incluso peor que la posesión de drogas. Solo en 2020, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en su división de Houston incautó 104 dispositivos, como también 11 pistolas que ya habían sido transformadas a mini ametralladoras. Por algún motivo, este tipo de diseños especiales se volvieron cosa de todos los días en Texas y es una de las grandes preocupaciones para las fuerzas de seguridad locales. Los 2 casos que analizamos en esta entrega nos permiten ingresar de una forma directa a las experiencias más extremas de los oficiales de policía. Cuando una persona decide ser parte de la fuerza,
Acepta que su rutina esté ligada constantemente al peligro. Nunca se sabe cuándo una simple detención vial o un operativo antidrogas puede terminar en un ataque armado mortal. Si bien las bajas de policías en la línea de servicio no presentan cifras tan elevadas en Estados Unidos, lo cierto es que la tendencia se encuentra en alza. Cada año más uniformados entregan su vida por la seguridad pública. Desgraciadamente, y como también advertimos en los casos de Dion Ledet y Glenn Perry, muchos de esos asesinatos podrían haberse evitado con el correcto funcionamiento de las instituciones. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de material y quieres que continuemos realizando análisis exhaustivos de casos policiales, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Así podrás mantenerte al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Por el momento, te agradecemos por acompañarnos.